¿Puedo entrar, Rabe? ¿O no? Ay, no puedo entrar, sí. Liliana. No pudo, dice que está intentando como de Profe, no 4 puede, dice que intenta de 4 lugares diferentes. Qué raro. Ah, y al grupo de Wendy les quedó un minuto, así que muy bien, chicas. Ahí se ve, profe. A ver, no veo nada. No, profe. Ahora sí. Bueno. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo A, integrado por Añez Camila, Asman Verónica, Burgos Analía y quien les habla, Vitale Viviana. Le vamos a hablar sobre el tema de enfermería en el control de infecciones. Voy a empezar con una breve introducción para seguir con el tema. En Europa, a fines de los años 50, surge como una importante disciplina la primer enfermera en el control de infecciones. Y años más tarde, en nuestro país, se crea el primer servicio de infectología y control de infecciones. Su objetivo principal es de investigar y contribuir en la mejor calidad de asistencia al paciente a través del control de infecciones y de reducir su incidencia, previniendo la transmisión entre el paciente y el personal de salud, llevando a cabo estrategias en la vigilancia epidemiológica a través de capacitaciones y cumpliendo las normas de bioseguridad. Las infecciones hospitalarias siguen causando hasta el día de hoy una gran preocupación, no solo a los pacientes, sino también a las familias y al Estado, ya que al prolongarse la estadía en la internación de los pacientes, le genera elevados costos a las instituciones hospitalarias y así también a las familias. Es la principal causa en la frecuencia de la morbilidad y en la mortalidad. Estos procesos infecciosos se adquieren en la permanencia y en la concurrencia de los pacientes en el ambiente hospitalario, y muchas de estas infecciones también se producen después de haber recibido el alta. Las infecciones tienen un carácter, un origen multifactorial, o sea, la llamada triada epidemiológica, que es el agente infeccioso, el huésped y el medio ambiente interactuando entre sí. Y el contagio en el ambiente hospitalario se puede ocurrir a través de la forma directa o de contacto indirecto. El contacto indirecto puede ser a través de las prácticas invasivas, puede ser a través del aire, del agua, de las superficies, de los elementos contaminados que fueron que tuvieron una mala manipulación, y el huésped es el paciente, y los factores de riesgo que influyen en los pacientes puede ser la edad, si presenta una enfermedad de base, si presenta el sistema inmunológico debilitado, la obesidad y la diabetes. Las vías de entrada, la puerta de entrada o salida de estos microorganismos pueden ser las vías respiratorias, sistema digestivo y la piel. Y el reservorio puede ser el paciente, las visitas o el personal de salud.
ya que el personal de salud se enfrenta a continuos cambios debido al crecimiento de las enfermedades infectocontagiosas, mientras atiende al paciente, donde puede ocurrir la mayor cantidad de accidentes a través de la manipulación de los materiales orgánicos, que son, puede ser la sangre, contacto con los fluidos corporales, las secreciones o con el manejo de los cortopunzantes, donde puede ocurrir la contaminación o la infección. Por eso es importante que el personal de salud mantenga constantemente actualizados sus conocimientos y que sepa y que respete las normas de bioseguridad para evitar o también moderar las infecciones, ya que el paciente hospitalizado siempre está expuesto a toda clase de microorganismos, donde puede contraer infecciones, tanto por la contaminación cruzada o por la misma flora del paciente. Cuando la flora normal del paciente sufre un desequilibrio, las bacterias migran a otros órganos y ahí produce la infección. También puede producir el desequilibrio los antibióticos, haciendo que las bacterias proliferen más de lo debido, provocando la infección. Estas son las bacterias gram negativos que se encuentran en el sistema digestivo. Bueno, mi nombre es Verónica y voy a seguir hablando sobre las infecciones exógenas. Las bacterias se pueden transmitir de varias maneras. Una puede ser de un paciente a otro, que es una forma directa, contacto directo. Tenemos otra forma que es por el aire, por gotitas, o si no, por el polvo contaminado de las bacterias de otro paciente. También puede ser por el medio del personal contaminado, a través de las manos, la ropa, la nariz, la garganta, y después también puede ser por medios de objetos contaminados, que toca un paciente algún objeto del hospital, sería algún equipo médico. Y Vero, perdóname que te interrumpa. La Vivi bien habló, por ejemplo, de esta transmisión directa. Esto por objetos. ¿Qué tipo de transmisión era? ¿Te acordás? Indirecta. Indirecta, y por eso cuando tocamos algo que indirecta sería un beso o... Entre persona a persona, por el aire, como decía yo, y algo indirecto, la mala desinfección, por ejemplo, de un termómetro, por ejemplo, ¿sí? Bien. Bueno, después hablamos también de las infecciones hospitalarias, que es una gran fuente de infección para el paciente que ingresa, y podemos encontrar varios microorganismos en el ambiente hospitalario. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en el agua, en la comida, en el aire, también en los equipos médicos, y todos estos elementos tienen contacto con el paciente y con el personal de salud. ¿Cómo podemos hacer para disminuir o reducir estos microorganismos? Generar una limpieza adecuada para que estos microorganismos, que generalmente subsisten y viven en lugares húmedos y cálidos, para que no se nutran. Podemos observar que en las áreas de cuidados intensivos existe de un 2 a un 5% o más casos de infecciones. ¿Por qué ocurre esto en estas áreas? Porque al estar estos pacientes con riesgo de vida se necesitan más maquinarias, y al haber más maquinarias hay más riesgo de infección en esa área. ¿Cómo podemos combatir esto? Necesitamos una eficiencia administrativa institucional y una gran participación del personal de salud, y que cada uno tome su responsabilidad. Nosotros lo asociamos con un ejemplo que nos dieron ustedes hace unas clases, en donde nos decían que nosotros tomamos una guardia, tenemos que usar una herramienta de trabajo y no podemos especular con que nuestro compañero lo limpió, como por ejemplo un termómetro, y utilizarlo sin higienizar. Entonces lo higienizamos, lo limpiamos y lo utilizamos. Eso vendría a ser un ejemplo de responsabilidad. ¿Qué hacemos con esto? Evitamos no ignoramos las medidas de prevención,
no ignoramos las barreras de protección y eso evitamos que haya un gran problema en todas las áreas del hospital y más que nada en esta área donde los cuidados intensivos es más propensa a las infecciones. Y como una manera, perdóname, una manera económica y fácil de bajar este índice de infecciones, por ejemplo, en una terapia. ¿Cómo se puede evitar? La manera fácil y económica, diaria. Lavarnos las manos. Totalmente. El lavado de manos es algo que se tiene que cumplir. Inconscientemente es algo que se tiene que cumplir, ¿sí? Esto es importante y esto lo relacionamos con la materia. ¿Cuántos lavados de manos había? Sí, te digo, porque ahora digo justo eso. Ah, perfecto. Bueno, nosotros lo asociamos con todos estos temas que estuvimos viendo sobre los principios de vida de seguridad, en que el enfermero, al ser parte del equipo de salud, necesita tener una alta preparación científica, humanística y tecnológica. Nosotros al aplicar esto reducimos todas las contaminaciones con los materiales que manejamos. Entonces, algunas de las medidas de prevención es el lavado de manos. Existen 3 tipos de lavado de manos y tenemos el social, el clínico y el quirúrgico. Nos lavamos las manos antes y después de realizar un tratamiento invasivo y también utilizamos todas las barreras de protección que tenemos, que ya sean los guantes, los barbijos, las máscaras, las batas, y algo muy importante que tenemos que destacar, que también lo aprendimos que lo relacionamos con las clases, es que tenemos que saber que el utilizar guantes no significa que no tenemos que realizar el lavado, lo tenemos que realizar antes y después, porque este guante puede llegar a tener una falla no visible, y bueno, y ahí hacemos lío, propagamos la infección. Bueno. Y dentro, perdón, Ana, no sé. Dentro, por ejemplo, de las medidas, ¿sí?, de las precauciones estándares, que vos hablaste bien, faltan 2 más importantes. ¿Te acordás cuáles son? ¿O se acuerdan algunas cuáles son? Aparte del uso personal de los elementos de protección, aparte del lavado de manos, que tenemos que saber. Algo que hablamos siempre, ustedes van a actuar con elementos cortopunzantes. ¿Qué decíamos de los elementos? ¿Sobre los residuos? Elementos cortopunzantes, Vero. ¿Qué teníamos que tener? O sea, yo puedo agarrar una aguja, puedo venir y pincharte a vos, pincharme a mí, ¿me puedo pinchar así con cualquier aguja? No, tiene que estar esterilizado. Sí, yo le coloqué a Vivi una intramuscular, ¿sí? Bueno, sí. ¿Qué hago con eso, con el punzante, con la aguja? ¿Dónde lo tiro? Se descarta. En el descartador, Cami, eso, ¿entendés? O sea, la prevención con los descartadores para evitar los accidentes cortopunzantes. Recuerden que es una de las medidas también que se establecieron, según la estandarización de la OMS, ¿sí? Y otra de las cosas que vos decías era esto, la clasificación de los residuos. También, eso es importante. Entran dentro de esta estandarización de lo que vos hablaste. Sí, por eso. Yo dije porque lo hablamos después. Ah, perdón. La tenemos hecho un speech. Muy bien. Bueno, chicas, las dejo entonces, perdón. Yo tengo problemas porque yo no la veo, pero sí me voy acordando lo que cada una decimos. Entonces sigo yo, que soy Analia Burgos. Voy a hablar un poco de asepsia. La asepsia es la ausencia total de microorganismos, tanto patógenos como no patógenos. Y tenemos también lo que es la antisepsia, que es un procedimiento que se realiza para destruir microorganismos en superficies animadas. Para hablar de superficies tenemos que saber qué es una superficie. Se denomina superficie a todo lo que es objeto, puede ser la baranda de la cama, el colchón, la almohada, el piso, una canilla, todo lo que tenga que ver con el paciente. Para hablar de esto también tenemos que saber que a esto hay que hacerle una limpieza. Limpieza es la remoción de todas las partículas visibles y no visibles. Puede haber sangre, puede haber materia fecal, puede haber orina. Tengo que saber qué es lo que
debo hacer. Este personal de limpieza tiene que estar capacitado para manipular todo esto. Pero antes de meterme un poquitito más en lo que es la limpieza, vamos a clasificar los tipos de aislamiento. Esta clasificación se hace por medio de rótulos. Hablaba Vero del aislamiento de contacto, de esto de que me infecto si toco algo, y este tipo de aislamiento lo voy a rotular con una letra C. Después voy a tener dos tipos de aislamientos respiratorios, que va a tener que ver con el tamaño de la gotita, de la microgotita o macrogotita. Si es menor a 5 micrones, voy a clasificar esa habitación con una letra R, sea habitación o puede ser un pabellón donde yo lo pueda ver, tiene que estar visible el cartel. Si la gotita es más chica, lo voy a clasificar con la letra C. Y también voy a tener otro tipo de clasificación que va a ir con los pacientes, los neutropénicos, que es con la letra N, que estos son pacientes que están comprometidos, pueden ser quemados, oncológicos, trasplantados, postquirúrgicos, que tienen comprometido toda la parte inmunológica que también contaba Viviana, que esto hace a que el paciente se infecte y tenga una larga vida, tenga que estar más tiempo en la institución, en el nosocomio. Volviendo un poquito a lo que es la limpieza, no solo tenemos que tener en cuenta los desinfectantes, sino también la capacitación que tiene el personal de limpieza y que esté capacitado para entender a dónde está entrando, cómo usar las distintas protecciones, el camisolín, los guantes, los cuidados, a qué bolsa va a ir, qué es lo que tiene que utilizar. Decimos que pueden trabajar con un carro de doble balde. En un balde van a tener agua con desinfectante, agua con clorada, con una dilución, y van a tener un desinfectante que pueden también tenerlo en Ya estoy gatito. rindiendo, Meli. Estoy rindiendo. Aguanta un cacho, ahora ya salgo. Y van a tener agua limpia para después hacer la limpieza en general. Este carro va a contar con trapo, rejilla, bueno, dijimos doble balde, guantes, y todo lo necesario para hacer este quehacer. Para este tipo de aislamientos o para este tipo de control de infecciones, lo que vamos a ver en habitaciones, por ejemplo, en un aislamiento de contacto, es que tenemos todo a mano. El tiene que tener camisolín, todo. Una vez que entra, tener todo localizable, cosa que no tenga que salir y entrar para no andar manipulando la salida y la entrada. Tiene que ser algo muy estandarizado, muy recto, no salirse de cómo se hace para no contagiar y no contaminar otros sectores. Para esto también se va a implementar, para la limpieza se va a implementar una especie de rótulo donde va a haber la fecha, el horario en que se limpió, quién lo limpió. El personal de limpieza puede también decir, mirá, encontré una aguja, estar alerta a todas estas cosas que hacen a esta diseminación de infecciones. Y después seguimos con lo que es residuos. Hola, ¿qué tal? Soy Añez Camiela y voy a hablar sobre los residuos, residuos hospitalarios. Bueno, son materiales, ¿cómo es esto? Ay, disculpen que estoy re nerviosa, profe. Tranquila, que no hacemos nada. No Ahora sé. estamos en la virtualidad, imagínate presencial. Bueno, son sustancias, materiales en estado sólidos, líquidos o gaseosos que son generados en la prestación de servicios de salud. Bueno, hay distintas clasificaciones de residuos, se dividen en residuos no peligrosos, que serían los ordinarios o comunes, los reciclables, los inertes o los biodegradables. Y después están los residuos peligrosos, que se dividen en infecciones de riesgo biológico, que serían los biosanitarios, anatomopatológicos y los cortopunzantes.
Después están los químicos, que son los fármacos, las citotoxinas, los reactivos, los metales pesados y los contenedores presurizados. Y luego están los radiactivos. Bueno, hablando sobre los residuos patogénicos, son elementos que tienen contacto con la materia orgánica, la sangre, fluidos corporales del paciente. Estas pueden ser en los apósitos, en los algodones, en la jeringa, los guantes, en las bolsas de transfusión sanguínea y los catéteres y sondas. Estas mismas se desechan en el contenedor rojo, en un contenedor rojo con tapa y con bolsa roja. Y no hay que olvidar de cerrar la tapa del contenedor. Luego están los residuos cortos punzantes que pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso, ya sea por cortarse por la cuchilla o por las láminas de bisturí, agujas, vidrio. La misma se desecha en los descartadores, digamos, y una vez llenos a 3/4 de su capacidad o cumplido los 30 días de uso, se cierra y se deposita en la bolsa roja. El mismo siempre se debe rotular, siempre tiene que llevar una etiqueta. La rotulación es ¿cómo es esto? La rotulación de las bolsas de residuos van por la identificación de color para proporcionar una fácil identificación del tipo de residuo y de características peligrosas de la naturaleza del riesgo, que se puede presentar en la separación del transporte interno o el almacenamiento. Ahí está. Bueno, ¿cómo? ¿Tu cámara? La tengo prendida. Ah, bueno, está apagada. Está en negro, ¿no? Sí. Bueno, seguí, que ya se pasaron los 20 minutos. Sí. Los recipientes tienen que ir rotulados con el tipo de residuo, la institución, el área, el área o el servicio, la fecha, la hora y la hora de recolección, el peso y el responsable. Los rótulos de la bolsa con residuos peligrosos tienen que tener los símbolos internacionales de bioseguridad. Luego también hay que respetar la ruta sanitaria, la recolección y el traslado interno de los residuos, que debe ejecutarse de acuerdo al establecimiento en el hospital o la clínica. Se debe indicar los horarios de recolección y la misma debe estar publicada en cada uno de los pisos y ser conocida y aplicada. Luego está se inicia con los residuos no peligrosos y se continúa con los residuos peligrosos. Se debe realizar en el menor tiempo posible y para ello se realiza la recolección de residuos y posteriormente se procede a realizar las actividades de limpieza y desinfección rutinaria. Luego se realiza siempre usando un contenedor rígido con elementos de protección personal. El personal, cuando recoge las bolsas se encuentre llena o a 2/3 partes de su capacidad. ¿Cómo es esto? Si no está llena, lo deja al turno contrario para que sea recolectada, para que se llene, digamos, y evitar la contaminación, los malos olores o los procesos de limpieza terminal. Se debe realizar de acuerdo a los horarios establecidos en la ruta sanitaria y en ningún caso se debe trasvasar los residuos ni arrastrar los recipientes en bolsa. Se coloca de las mismas características y se cierra los contenedores. El personal que realiza la recolección de los residuos deberá marcar las bolsas y en caso de que presente clasificación incorrecta de residuos, de derrame o cualquier otro accidente durante esta actividad, deberá reportarse en un formato de registro de incidentes.
El personal de recolección tiene que mantener los cuartos de alimentos temporal de residuos ordenados y realizar los procesos de desinfección y de limpieza establecidos. Bueno, y termino con la conclusión que sería que las funciones de los enfermeros están encaminadas a prevenir y controlar las infecciones, así como también garantizar la seguridad del paciente que recibe los cuidados. La prevención es fundamental para evitar la diseminación de los microorganismos y los profesionales cuando prestan los cuidados, garantizando una atención segura. Y esto, existe una base científica que demuestra que la implementación del programa de control de infección mediante sistemas de vigilancia y prevención puede reducir el riesgo de contraerla. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, primero, se pasaron 5 minutos de exposición, ¿sí? Segundo, bien, sí, o sea, se explayaron, o sea, fue fluido, eso está bueno. Lo que sí me parece a mí, la percepción que me dio, me asusté porque pensé que no ibas a hablar del rol, que es justamente el trabajo era el rol de la enfermera en control de infecciones, ¿sí? ¿Qué rol tiene? Me asusté, bueno, lo dijiste en la conclusión. Dieron la clase, por ejemplo, de residuos, de tipo de limpieza que tiene que ver, sí, esto también de aislamientos tiene que ver, las medidas de prevención justamente para las infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿sí? Pero bueno, hubiese estado bueno, me parece a mí, que pongan una lámina más, una filmina más, donde diga los roles, y aparte contamos con 2 tipos de organizaciones que se ocupan del rol del control de infecciones. Uno es ADESI, no sé si ustedes investigaron, que se los nombramos, ¿sí? La Asociación de Enfermería en Control de Infecciones, que está bueno que lo sepan y que, bueno, que se interioricen, que habla mucho del rol fundamental de la enfermería, y eso es el CONEDIP, ¿sí? Entonces, nada, está bien, sí, hablaron del control, pero en realidad el tema era el rol, todos fueron roles, los roles de los enfermeros para determinados casos, ¿entienden? Sheran, ¿querés decir algo? Ok. ¿Estás muteada? No, igual estoy de acuerdo así con lo que vos decís, Sara. Perfecto. ¿Dudas ustedes, chicas? Las 4, ¿no?